Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poderles saludar en esta mañana. Hubo una poca de confusión, por eso leyeron saqueo. Iba a predicar nuestro pastor, pero nuestro pastor responsablemente se vacunó y se siente un poco mal. Entonces vamos a ponerlo en manos de Dios. Esto es para explicar por qué estoy yo aquí, ¿verdad? Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad y les invito, hermanos, que por favor abran su Biblia. Vamos a estar manejando dos pasajes. El primero se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Es un pasaje muy conocido. Es la historia de David y Jezabel. No vamos a leerlo todo, vamos a entrar más profundamente en el mensaje y les pido también que rápido tengan a la mano para cuando terminemos de sentar las bases de este mensaje, que entremos a Proverbios capítulo 31, ¿ok? Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor la hermosa oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, seguros, de manera virtual. Estamos viendo en las noticias, les decía yo a los jóvenes en esta mañana en la clase, que al parecer este ha sido el mes con más contagios y el Señor nos ha guardado, el Señor se ha manifestado su brazo poderoso, guardándonos de todo mal. Hago este comercial para que vayan. La hermana Dora lo ha estado promoviendo mucho en el grupo de WhatsApp para que vayan, se vacunen contra la influenza, para que hagan todo lo que tengan que hacer. El Señor es bueno y nos cuida, pero nosotros debemos poner de nuestra parte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cómo no alabarte y darte gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido. Porque cada día tu misericordia es nueva para con nosotros y porque, Señor, tú nos mantienes resguardados en el hueco de tu santa mano. Porque sabemos, Padre, que pones ángeles en derredor nuestro, porque no has permitido, Señor, que esta peste nos llegue, y cuando lo haces, Padre, siempre hay un propósito en ti, Señor. Siempre hay amor en lo que tú haces, porque tú eres justo y nada malo puede venir de ti. Señor, te pido en este momento, Padre, que quites toda distracción, que tu palabra sea hablada directamente de ti, Señor, que limpies mis labios, que nos des entendimiento, sabiduría, disposición, Padre, y que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, durante este mes, si ya tienen su primer pasaje en el que vamos a estar hablando durante este mes, hemos estado tocando el tema acerca de las segundas oportunidades. Hemos visto ya varios ejemplos, porque la Biblia está llena de hombres, de personajes, de mujeres en este caso, que habiéndole fallado al Señor, el Señor los levanta y trae una enseñanza para nosotros. Este pasaje es un pasaje muy conocido, es un pasaje que nosotros conocemos en popularidad, pero en el cual en este momento quiero que sentemos las bases y proporcionar algunos detalles que pudieran resultar desconocidos para nosotros por nuestra cultura, por la traducción que tenemos en nuestras Biblias actuales, y porque no conocemos bien a fondo las tradiciones, el contexto histórico del pueblo de Israel en este momento. Tenemos la historia de David y Betsabé. Nosotros sabemos cómo es que esta historia se lleva a cabo. La Biblia dice en este pasaje, vamos a parafrasear para avanzar un poco, que en el tiempo en que los reyes van a la guerra, David, que ya es un rey establecido, que ya es un rey al que Dios ha bendecido, al que Dios ha respaldado, si bien este no es el gran pecado de David, aunque mucha gente lo hace ver así, yo considero que hay otras faltas que David tiene, no restándole importancia a este hecho. Pero bueno, vemos que David
no está en la guerra, eso nosotros ya lo sabemos, y que paseándose por una de las terrazas de su palacio observa a una hermosa mujer que se está bañando, manda a preguntar quién es y le dicen y la traen y él la toma, él tiene intimidad sexual con ella, a pesar de que esa mujer es casada, y entonces de su relación nace un hijo. La razón por la que esta situación se lleva a cabo es porque el marido de esta mujer está en la guerra donde David debiera de estar. Y entonces cuando David es avisado sobre la consecuencia de su acto, él manda a traerlo y pues lo manda a dormir con su mujer. Este hombre no lo hace. David al siguiente día lo emborracha un poco, lo relaja con vino y lo manda de nuevo a su casa para que esté con su mujer. Este hombre no lo hace y a David no le queda otra opción, según él, más que mandar a ponerlo enfrente de la batalla para que ese hombre muera y él poder tomar a su mujer. Después, el niño fruto de esta relación muere. David es confrontado por el profeta Natán de su pecado, y cuando él se arrepiente nos da uno de los salmos más hermosos que encontramos en la Biblia, que es el Salmo 51. Él se queda con Betsabé junto con otras esposas que él ya tenía, y pues Betsabé se convierte en la madre del rey Salomón, quien posteriormente estará sustituyendo a David. Entonces, toda esta es la historia que se mueve en el capítulo 11 de este libro de Segunda de Samuel, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta ciertas cosas. La casa de Betsabé, primero que nada, estaba relativamente cerca del palacio. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros sabemos que la geografía de Jerusalén es muy similar a la de nuestra ciudad, está rodeada de montañas y el palacio de David estaba sobre una de esas montañas. Entonces, las casas, las mansiones, por así decirlo, de su guardia real, de su corte real, de sus sargentos, de sus soldados principales, estaban relativamente cerca, abajo, un poco abajo en la misma montaña, y es como David tiene fácil acceso a Betsabé. Pero hay algunas cosas que nosotros debiéramos de saber de Betsabé, perdón, porque siempre cuando se habla de este tema, Betsabé parece ser como o la culpable o la que de plano no tiene nada de culpa y a ella se la llevaron ahí, pues era el rey David y no había nada que hacer. El pecado, si bien es de David, porque David mata al esposo de Betsabé, pero vamos a sentarnos un poco en los hechos históricos. David es un rey que ya ronda los 50 años, es atractivo, es vigoroso, es valiente, es el rey. Entonces, pues sigue siendo así como que el objeto de deseo de muchas mujeres, y David tiene un problema realmente con las mujeres. La ley de Dios, el Señor establece que un rey no debe de tener más que una sola esposa. Y nosotros vemos que desde Saúl se tiene una esposa y se tiene concubinas también. David, aparte de sus concubinas, tiene a sus esposas, y Salomón, yo creo que tiene puras concubinas. Bueno, tiene también a la hija del faraón con la que se casa, pero en ningún momento esto significa que el Señor está aprobando lo que está haciendo David. Pero el Señor nos deja y sabe que tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias de las decisiones malas que estamos tomando y de las buenas también. Entonces, Betsabé, hay historiadores, hay autores que dicen que Betsabé, si bien es hija o nieta de uno de los valientes de David, no recuerdo bien el nombre, es una mujer que o está al principio de sus 20 o al principio de sus 30. Es una mujer relativamente más joven que David, y pues la casan con
este hombre que viene a ser su esposo, que es Urías. La casan con Urías y Urías es un hombre mayor para Betsabé. Eso pareciera no ser un problema en la cultura, pero esto es muy importante, la Biblia no lo menciona, pero los historiadores del pueblo de Israel, los rabinos, en sus libros históricos, válgame la redundancia, explican que Urías no tenía una respuesta en la intimidad matrimonial con Betsabé. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, no hay hijos, no se menciona en ningún momento que Betsabé tuviera ya una familia establecida, solamente que era la mujer de Urías. Y 2, que después de haber estado en la batalla durante mucho tiempo, porque la relación de David y Betsabé dura alrededor de 1 año, no solamente se ven una vez y de una relación ella queda embarazada. Betsabé se siente halagada por la atención que David le da y el pecado, la relación de ellos dura alrededor de 1 año. 1 año en el que Urías pocas veces tal vez vino a visitarla, 1 año en el que Urías poco se interesó en ella, y eso en la ley del Señor, en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, es un pecado muy grave. El esposo tiene que atender íntimamente a su mujer. Cuando hay un matrimonio, se les da un contrato a la mujer donde se le dice que el hombre tiene que mantener relaciones sexuales con ella, proveerle techo, comida y vestido, principalmente. Esas son sus necesidades básicas. Les invito a que hagan ustedes una investigación acerca de la sexualidad en el judaísmo y lo importante que es que entre los maridos y las esposas haya actividad sexual santificada por el Señor. Cada que una pareja tiene intimidad, el pacto se renueva, y un hombre, dice la ley, que un hombre que no ha tocado a su mujer en más de 3 meses automáticamente le da carta de divorcio y la repudia. Esto agrava un poco más el pecado de David y Betsabé. Betsabé es parte de la corte real. A los que nos gustan las cosas relacionadas con la realeza y sabemos que no nada más es el rey, la reina y los príncipes, ¿verdad? Hay duques, hay condes, hay muchas cosas. Entonces supongamos que Betsabé pertenece a uno de estos estatus y su familia es importante y ella está casada con un soldado importante. Entonces definitivamente, si Betsabé no era atendida en su relación marital, Betsabé tenía toda la oportunidad y el apoyo de la ley de irse a quejar con la corte, con los sacerdotes y separarse. Eso es causa de divorcio, le están dando a ella causa de divorcio, el hombre tiene que pagar. No es como los divorcios que se llevan a cabo aquí en Occidente, donde las partes están peleando que quitarse. No, el hombre tiene que restituirla y ella está en todo su derecho de volverse a casar. Definitivamente esto hunde más a Betsabé porque ella no va a las autoridades conociendo perfectamente la ley de Dios. Ni ella ni David la toma, supongo que al principio será a escondidas, pero ¿qué pecado puede permanecer oculto en un palacio? Entonces se hace esto demasiado obvio, la gente comienza a saber, al menos en el palacio. Betsabé hace esto de bañarse y de seducir, no necesariamente David, ella estaba buscando la atención de cualquier hombre y por eso precisamente es pecado, porque el hombre está haciendo piedra de tropiezo para su mujer y básicamente la está poniendo en bandeja de plata para que ella caiga en pecados y en errores, en iniquidades como esta. Eso nos habla muy mal de Betsabé. Probablemente ella no acusó a su marido porque tenía
un estatus económico aceptable, tal vez porque ella venía de una familia importante y sabría que sería una vergüenza para su familia, tal vez había algún contrato que nosotros desconocemos, pero de que Betsabé pudo haber sido libre, lo pudo haber hecho. No necesariamente David, que aunque sabemos que David tenía más esposas y David podía tomarla, pero ella quedaba disponible para que otro hombre viniera y la tomara como esposa. Pero pues las probabilidades de que fuera David eran pocas. Cometen ese pecado, su relación dura alrededor de un año. Betsabé pudiera comportarse como una mujer muy descarada, como una mujer ya contenta de haber obtenido la atención de un hombre, y no de cualquier hombre, sino del propio rey. No se opone en cuanto al plan de matar a Urías, y cuando Urías viene, ella se siente todavía más segura de seguir adelante apoyando el plan de David, porque Urías no la toma, Urías no le hace caso. Si bien nosotros en nuestra cultura, yo he escuchado muchos mensajes acerca de esto, y Urías es el héroe porque entonces, pudiendo estar con su mujer, decidió no estar, pero vamos a quitarle un poco lo épico y vamos a hacerlo cotidiano. ¿Por qué Urías no quisiera estar con ella? Era su mujer, era joven, era hermosa, ni siquiera borracho, muy probablemente no hubiera habido interés. Y al ver esto, Betsabé dice, bueno, le dimos la oportunidad de hacer pasar este niño por hijo de él, no había más niños, no se habla de más hijos, y entonces David dice, pues sí, vamos a enviarlo al frente de la batalla, y pasa todo lo que nosotros sabemos que sucede. David no solamente es el culpable, Betsabé lleva mucha culpa también, y yo creo que la hace más culpable el hecho que ya les mencionaba, de que si ella hubiera acudido a la ley hubiera abogado por ella, y ella hubiera sido libre de ese matrimonio. Sin embargo, eso no sucede. David y Betsabé tienen a ese niño que después muere. David obviamente la toma como esposa, pero ya empiezan las murmuraciones y las suposiciones de mucha gente del palacio y de la ciudad, y pues la vergüenza llega de todas maneras. Y si algo yo he aprendido en mi vida es que cuando pasamos por situaciones que son para nuestro proceso espiritual y parecieran ser vergonzosas, el Señor las pasa con nosotros y nos evita muchas vergüenzas y nos lleva en honor y en victoria, en dignidad, y el pecado no hace eso. Posteriormente David vuelve a estar con Betsabé, y ahora tienen a Salomón, y dice la Biblia que el Señor ama a Salomón. No se vuelve a hablar más de Betsabé, sino hasta que David es muy viejo y todos sus hijos con sus diferentes madres, que son mujeres de David, están peleando por el trono y saber quién se va a quedar como rey legítimo. Y entonces llega Betsabé con una actitud completamente diferente. Vemos a una mujer ya entrada en años, no anciana, pero probablemente una mujer en sus 40s o 50s, sigue siendo hermosa, pero ahora es prudente, es sabia y sobre todo es humilde. Y su manera de acercarse al concilio, a David, y de decirle, mi Señor, tú dijiste que mi hijo era el que iba a reinar, es una actitud muy diferente, por ejemplo, a la de la madre de Absalón, quien le da la idea a su hijo de que ponga toldos, carpas en las terrazas del palacio y tome a las concubinas de David y comience a fornicar con ellas a los ojos de todo el público. Betsabé no hace eso. Después quiero invitarles a que vayan al capítulo 31 de los versos 10 en adelante, que es un pasaje que nosotros también conocemos muy bien y que probablemente no sabíamos que estuvieran así de enlazados.
Volvemos a oír de Betsabé en este proverbio. Betsabé ahora es madre de Salomón, y aunque la mayoría de los proverbios son escritos por Salomón, no todos, como no todos los salmos son de David, Betsabé tiene aquí una participación muy especial. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque dice el versículo 31 en el verso 1, el capítulo 31, perdón. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Si bien Absalón se llama Absalón, tiene muchos otros apodos. Nosotros conocemos Lemuel, en hebreo está Ginón también. Son muchos otros nombres con los cuales se referían a él, y Betsabé se acerca a él y en los primeros versos de este capítulo le da consejos que una madre prudente le da a su hijo. No es de reyes tomar vino, acércate a Dios, y el más hermoso es el elogio de la mujer virtuosa. Definitivamente tuvo que haber un proceso en la vida de Betsabé. Al Señor no le gustó. El capítulo 11 de Segunda de Reyes termina diciendo que lo que ellos habían hecho no fue del agrado del Señor. Y el Señor está tan interesado en nuestras vidas que no nos deja que andemos deambulando durante nuestra existencia, pecando lejos de Él. Llegan las pruebas, como dice el profeta, me parece que es Oseas, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, con situaciones cotidianas que nos ahogan, que nos preocupan, que nos hacen tocar fondo y decir, si Dios no me saca de aquí, nadie más lo puede hacer. Betsabé se convierte en una esposa del rey que lo tiene todo. Sin embargo, nada estorba para que el Señor tenga un proceso con ella y estas palabras salgan de su boca, porque un proverbio no sale de un corazón necio, un proverbio sale de un corazón trabajado, un proverbio sale, la sabiduría busca a los justos, dice la palabra del Señor. Y Betsabé definitivamente con los años tuvo que haber desarrollado una relación con Dios que le permitiera hablar lo que vamos a hacer. ¿Por qué tomo este personaje como principal en este tema de las segundas oportunidades? Porque nosotros hemos sido Betsabé muchas veces. Betsabé no era una persona ajena al reino. Betsabé conocía bien a David. Betsabé conocía a las esposas de David. Betsabé iba a reuniones sociales y sabía que su esposo tenía lazos de amistad fuertes con otros soldados, con otros cortesanos. Y con todo y eso, Betsabé decide pecar como peca. Si bien la situación pudiera favorecerla, como que era la poca atención que su esposo le daba, nosotros muchas veces, en vez de tomar nuestras heridas o lo que otra persona nos hace y llevarlo delante del Señor sabiendo que somos inocentes y que si le clamamos el Señor nos va a responder y nos va a favorecer, nosotros decidimos actuar por nuestra cuenta, como si en la venganza, el placer que la venganza nos proporciona fuera eterno, y la verdad es que es solo un momento y las consecuencias catastróficas vienen después. Nosotros somos como Betsabé porque conocemos lo que a Dios le agrada. El Estado de Israel es un Estado que se rige por las leyes que Dios les dio. No es como nosotros, que nomás nos acordamos que el artículo 3 nos enseñaron en la escuela que la educación es laica y gratuita. O sea, menos de que usted no sea abogado, pero no se sabe toda la Constitución ni las enmiendas. Ellos conocen toda la ley porque deben de conocerla para buscar agradar a Dios. Y eso nos ha pasado muchas veces. Cuando el Señor
tiene a bien llamarnos y procesarnos y buscarnos, y nosotros entonces le respondemos. El Señor nos pone en un lugar de honor, perdona nuestras maldades, y aunque las consecuencias de nuestro pecado irremediablemente tenemos que vivirlas. Yo me imagino que Betsabé, su corazón se rompía cada vez que veía que Absalón llegaba con una concubina nueva al palacio, cada vez que veía que el corazón de Absalón se entregaba a la idolatría por seguir a las mujeres, y pienso que cada uno de esos actos tocaban el corazón y el recuerdo de Betsabé y decían, claro, porque yo hice esto, porque aunque el Señor me perdonó a mí, mi hijo debe de tener su relación personal con Dios. Y Salomón era el hombre más sabio de la tierra, o sea, todavía peor que Betsabé, que conocía la ley. Dios le da a Salomón gracia para entender tantas cosas, y al final de cuentas su corazón es desviado. Sin embargo, es muy importante que nosotros sepamos que el elogio de la mujer virtuosa tiene muchos puntos a considerar. Primero que nada, hay quien entre el pueblo de Israel le da la autoría de este elogio no a Salomón, no se le ocurrió a Betsabé. Hay quienes dicen que el primer autor a quien Dios le dio la inspiración para armar este hermoso poema es al patriarca Abraham, para que alabara y describiera a Sara, y que entre los judíos es una canción romántica muy popular, como El cielito lindo para nosotros, o usted piense en su canción romántica con su esposo, con su novia. Es una canción que se canta todos los sábados en las mesas del pueblo de Israel. Ellos comienzan el Shabbat, la mujer enciende las velas, la comida está lista, el esposo bendice a su esposa, bendice a sus hijos, tanto espiritualmente como económicamente, hacen las oraciones de agradecimiento, y todo ese ritual termina con un esposo cantándole a la esposa esta canción. Nosotros en nuestra cultura creemos que el maltrato o el insulto es la forma ideal para que el otro desarrolle todo su potencial. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo todavía no tengo hijos, pero cuántos de ustedes les han dicho a sus hijos, no, hombre, es que de veras estás bien burro, no, es que estás bien pasguato, estás perdido? Y pensamos que eso va a motivar al niño o va a motivar a nuestra pareja en decir, no, hombre, estoy bien burro, déjame pongo más listo para darle. Suele suceder, pero un corazón que insulta así, como vulgarmente se dice, no tiene llenadera. Siempre va a insultar, y la otra persona va a creerse el insulto y va a decir, verdaderamente no soy listo, soy un bueno para nada, no hay algo que yo pueda hacer bien. Y lejos de desarrollar o potenciar una habilidad o virtud en la persona que amamos, lo aventamos hacia abajo, y puede pasar toda una vida en la que él crea que eso es verdad. Sin en cambio, el Señor, si nosotros vemos en su interacción con muchos hombres, como por ejemplo con Gedeón, a quien llega y le dice el ángel, varón esforzado y valiente. Gedeón no tenía nada de esas cosas, era el menor de su casa, nadie lo tomaba en cuenta, pero el Señor siempre nos dice lo que ve en nosotros y lo que nosotros podemos llegar a ser. Es por eso que este canto, los esposos se lo cantan a sus esposas. Obviamente no hay mujeres perfectas, y aunque la mujer judía es una mujer muy trabajadora, es una mujer que sabe que su papel es mantener la casa bendecida con sus oraciones, con sus ofrendas, con su intercesión a Dios, que su papel es elevar al hombre, pues algún defecto deben de tener, pero en ese momento es donde el esposo la alaba, donde el esposo la bendice, donde el esposo se goza en estar casado con ella. Es una canción muy romántica, pero este es el dato que más me gustó de mi investigación sobre Proverbios 31. Así como cuando nosotros leemos cantares y nos sentimos identificados, si usted lee cantares, pues claramente eso tiene una connotación íntima muy grande, se describen partes del cuerpo
y todo de una manera muy artística, muy poética. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Porque ese libro está en la Biblia, si no habla de Jesús, si no tiene mensaje profético, si no evangeliza, ¿por qué está? ¿Y cuál es la respuesta que todos nosotros sabemos? Bueno, porque es una representación de Jesús como el esposo y su iglesia que es la esposa. El pueblo de Israel tiene la misma interpretación. Es una descripción del amor de Dios, que es el esposo, sobre su esposa, el pueblo de Israel, en este caso, que pues ellos no nos consideran, no todos, no nos consideran parte de la esposa, pero por el sacrificio perfecto de Cristo que nos une espiritualmente a las promesas de su pueblo, sabemos que lo somos. Lo mismo sucede con este cantar. No está descrito nada más el trabajo de la mujer. Todos nosotros somos la esposa. Todos nosotros somos la iglesia. Y en esta mañana les invito que no lo leamos diciendo mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? ¿Quién la hallará? Sino que digamos, no sé, voy a mencionar algunos nombres de hombres para que se sientan parte de esto. Hermano Paco virtuoso, ¿quién lo hallará? Moisés Copado virtuoso, ¿quién lo hallará? Jaciel virtuoso, ¿quién lo hallará? ¿Por qué? Porque todos nosotros ahorita vamos a ver cómo nuestra vida cristiana, cómo nuestra relación con Dios se debe de ver reflejado en todo lo que la mujer virtuosa hace. Si bien las mujeres ya estamos hasta acá de la mujer virtuosa porque duerme con la luz prendida, porque todo el día está haciendo algo, porque tiene que andar bonita, pero eso no lo dejemos solamente en lo físico, sino que profundicemos espiritualmente. Comencemos, supongamos, no sé, Jonatán virtuoso, ¿quién lo hallará? Su valor supera el mucho al de las joyas. Yo tengo otra versión, pero prácticamente es lo mismo. En ella o en él, en nosotros, en mí, confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Que el corazón de Dios confíe en nosotros y que nosotros podamos estar al nivel de grandes hombres que estuvieron cerca del corazón de Dios, como David mismo, como Abraham, como Moisés. Y aunque verdaderamente el Señor no necesita nada de nosotros como para obtener ganancias, que nuestro testimonio respalde el Dios que nosotros tenemos. Porque muchas veces actuamos en nuestro trabajo, o con nuestros hijos o con nuestra esposa, como alguien que no conociera a Dios. Como alguien que pues tiene un conocimiento, tiene una religión, pero un acercamiento real con Dios no lo tiene. Esta mujer, esta iglesia, el corazón del Señor está confiado en Él y Él recibe ganancias de ella. ¿Qué recibe el Señor de nosotros? Cuántas buenas obras, cuánta generosidad a otros, no tanto a las ofrendas, hermanos. Ofrendar es muy importante porque nos describe nuestro compromiso con Dios. Pero cuando yo veo que mi hermano tiene necesidad, cuando yo veo que en tal asilo de ancianos o los niños huérfanos o los extranjeros de nuestra ciudad tienen necesidad y yo voy como la persona de Jesús, porque somos sus manos, sus ojos, sus pies, y suplo esa necesidad como Dios suple la mía, eso es algo que al Señor le encanta. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida, todos los días. No hay de que, ay no, hoy no amanecí con ganas, es que estoy pasando por esta crisis, es que estoy muy triste porque pues me quedé sin trabajo, es que si alguien supiera lo que yo estoy sufriendo. No, todos los días mi relación con Dios. Yo tengo que sobreponerme a mis propias emociones, yo tengo que sobreponerme a mis propias situaciones, porque el Señor es fiel conmigo, es fiel. Y nada de lo que el Señor permite es para lastimarme. Permito más cosas yo que me lastimen en mi relación con los demás que lo que el Señor permite en su soberanía para mí.
Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. El trabajar con las manos, hermanos, ahorita que hablábamos de Cantares, lo que hace todavía más hermosa la lectura de Cantares es que si nosotros conociéramos proféticamente qué significa cada parte de nuestro cuerpo, conoceríamos más a fondo el mensaje del amor de Dios por su iglesia, cuando la chulea y le dice tus ojos son, tus piernas son, tu cuello es, porque cada parte de nosotros tiene una función en el mundo físico que es representado del mundo espiritual. Nosotros no somos un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros somos un espíritu. Y que nuestras manos es representada por la obra que hacen. ¿Por qué creen que hay tantas partes en la Biblia? Señor, bendice la obra de nuestras manos, fructifica la obra de nuestras manos. ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Cada parte del cuerpo, y aquí está diciendo que esta iglesia, que nosotros tenemos buenas obras. Si bien mucha gente, yo he escuchado que dice, es que las obras, no es por obras, es por fe. Pues sí, pero la fe sin obras es muerta. Y algo que da fruto en nosotros de que conocemos al Señor es cómo nos comportamos con los demás, cómo hablamos, cómo damos, cómo bendecimos, cómo actuamos, todo eso. Y esta mujer siempre está atenta a sus obras. La lana y el lino son telas muy finas y ahorita vamos a entrar en eso. Y que ella tome hermosas telas para hacer hermosas obras. Nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tomar lo mejor para hacer buenas obras. Si tú vas a ofrendar, ofrenda con lo mejor que tienes. Si tú vas a bendecir, bendice con lo mejor que tienes. Eso es lo que significa. Trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Cuando aún es de noche. A tiempo y fuera de tiempo. Esa mujer está consciente de que su familia va a necesitar alimento, va a necesitar provisión espiritual. Nosotros debemos de cuidar nuestra relación con Dios de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, siempre sabiendo que espiritualmente nos da hambre así, como nos da hambre físicamente, así también. Nosotros queremos llegar a la iglesia, a conectarnos o a venir al culto sin haber agarrado la Biblia, sin haber adorado, sin haber en toda la semana. Y si usted ya no tiene hambre, pues es porque está en estado de inanición espiritual y ni siquiera sabe discernir cuando su alma le clama para buscar al Señor. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Lo que me gusta mucho de la mujer judía aquí es que la han pintado como que la mujer no cuenta, como que solamente cuando Jesús alimentaba las multitudes era contando las mujeres y los niños. No, ella tiene toda la autoridad de comprar una propiedad. Nosotros tenemos la autoridad, hermanos, por fe, de alcanzar metas para la gloria de Dios, pero también porque Dios quiere que nosotros poseamos la tierra. No le estoy hablando de un Dios de prosperidad, pero no le estoy hablando tampoco de un Dios de pobreza. ¿Por qué no te animas a buscar este trabajo? Mira, tú ora, busca la voluntad del Señor. Si el Señor ya te confirmó, ve. Y si no me acepta, no, es que no van a, hombre, yo no tengo todo lo que se necesita. Y abrir un negocio, no, hombre, es mucho trabajo. Los muchachos, pues si te gusta la muchacha, vas, porque si no otro te la gana, pero va en serio, con plan a casarte. No, pero es que, ¿yo qué voy a hacer? No, considera la heredad y la compra. Mi familia necesita una casa, mi familia necesita un carro. Señor, ¿qué hago? Dame las herramientas, dame el trabajo, dame la provisión. Y el Señor lo hace, hermanos.
Esta pandemia nos ha recalcado que ningún trabajo es seguro, que ningún grado de estudios es seguro, que el primer mundo no existe. Todos enfermamos por igual. Empresas caen, trabajo falta, pero la provisión del Señor está con su pueblo, con su remanente, con los que buscan su voluntad. Solamente con ellos. Si usted quiere andar allá coqueteando con el mundo y el domingo venir y conectarse y sin que la voluntad o el plan de Dios le tome a usted una seriedad, usted todavía está en Betsabé antes de Proverbios. Aquí Betsabé ya fue procesada y entendió que el Señor tenía un plan para ella. El que plante una viña en el judaísmo tiene un significado muy especial, porque cuando se plantan los árboles, la viña es el único árbol que crece a ras del suelo y que necesita ser tomado, le ponen un palito, han visto cómo, porque si la viña por el propio peso de las uvas, ella puede permanecer abajo. Entonces es necesario que las personas, los viñadores, lo trabajen y levanten la planta y la estén cuidando. De todos los árboles que yo les he dicho que cada árbol, cada animal, cada semilla, cada especie tiene un significado, la viña representa el matrimonio. Y se necesitan 2 personas para levantar una viña. Lo mismo que se necesita para levantar un matrimonio. No por nada menciona este árbol. Nuestra relación con Dios definitivamente, que es un matrimonio, definitivamente se va a dar, no por nosotros, sino porque el Señor es fiel, pero de mí depende darle mantenimiento. Yo no puedo esperar a que el Señor provea mis emociones, a que el Señor provea todas mis necesidades, a que nos vemos como los papás, ¿no? Cuando los hijos, las hijas se casan. ¿Quién quiere que su hijo batalle? Nadie. Todos queremos que cuando nuestros hijos se casen, lleguen a la casa del TEC y tengan todo amueblado y los carros. Pero hermanos, si usted se pone a observarlo bien, ni Dios hace eso, ni Dios. Dios nos va dando conforme va conociendo nuestras capacidades administrativas, afectivas, espirituales, emocionales. Hay cosas, gente que se queda orando por una sola petición toda su vida, pero su corazón no cambia y el Señor no va a dar dones ni beneficios a alguien que no va a saber qué hacer con ellos. Mire, los hijos son una bendición de Dios. Y todos sabemos que hay malos padres y todos los días oímos qué es lo que los padres hacen con sus hijos. Los regalan, los matan, los abusan, dejan que otros los abusen. ¿Qué más ejemplo queremos para saber que necesitamos ir creciendo en nuestra relación con Dios y que Dios nos va a dar? Y que Dios nos va a dar, pero no es como que nosotros, ay Señor, ya te acepté y automáticamente todos los problemas se resuelven. No, hermanos, eso es un proceso y toma años y va a tomar los años que yo me disponga a disciplinarme, porque el Señor no tiene prisa, el tiempo es de Él. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Se ciñe de fuerza sus brazos. Hay un pasaje en Jeremías donde el Señor le está hablando al pueblo y le está diciendo que lo encontró como un bebé abortado en el campo. Y entonces él lo toma y ve cómo ese bebé crece hasta convertirse en una hermosa mujer, y él le pone una diadema y le pone aretes y le pone collares, porque cada adorno, así como cuando al hijo pródigo le ponen sandalias y le entregan un anillo, y nosotros conocemos que eso tiene un significado espiritual, las mujeres judías tienen su brazalete, que significa, aquí en esta parte del brazo, yo te sostengo. Ella se ciñe de fuerza y trabaja, porque sabe que el que la respalda es el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de ser así. Por eso nosotros somos Betsabé ya procesados, porque nosotros no podemos presentarnos ante Dios y esperar que Dios haga todo. Dios, pues que mi negocio prospere. Dios, pues que mi hijo. Dios, que mi matrimonio. No.
No, yo me voy a esforzar, yo voy a ceder, yo voy a educar, yo me ciño de fuerza y el Señor fortalece mis brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, su ganancia. Las mujeres judías son mujeres muy trabajadoras. Entre ellas hay grandes científicas, grandes, son hermosas físicamente, son talentosas, son muy dadas a las artes y muy dadas a las ciencias. Saben con todo y que su gran deseo al casarse es tener hijos, saben que ellas pueden combinar perfectamente eso bien con su trabajo. Y no son mujeres que se casen en un plan. Bueno, las hay, estamos viendo a Betsabé, pero generalmente ellas no se casan con el plan de que las mantengan, porque a ellas se les ha enseñado que tienen un valor y que tienen algo que aportar a la sociedad y al mundo. No están nada más para estarse poniendo pestañas y uñas postizas, que no está mal, pero ellas hacen más cosas, construyen niños, oran, bendicen, levantan el negocio espiritualmente de su esposo. Y cuando yo trabajaba en un kinder, hace mucho, ustedes recordarán que trabajaba en un kinder allá en San Pedro, y tenía muchos alumnitos judíos y veía a las mamás y siempre estaban esas señoras de dinero estudiando algo, siempre, ya sea repostería, ya sea lo que fuera, esas mujeres siempre estaban activas, porque entre ellos está la creencia que un año que tú no estudies nada o que no aprendas nada nuevo es un año perdido. Entonces nosotros no podemos, como mujeres tomar esa actitud, dos, como iglesia, menos. Como iglesia nosotros no podemos decir que no observamos la ganancia de nuestras almas, que no observamos la ganancia de nuestra iglesia, que no vigilamos, que no estamos al tanto, porque el Señor nos pone, a construir, a levantar, a edificar. Ese es el trabajo de la mujer. No se apaga de noche su lámpara. Estamos atentas a la venida del Señor. ¿Se recuerda las lámparas de las 10 vírgenes? Bueno, aquí está haciendo referencia a eso. ¿Cómo yo voy a descuidar mi iglesia? No, es trabajo del pastor. No. El pastor es la cabeza, no de la iglesia, pero es la autoridad que el Señor puso, y en nuestra denominación no es nada más el pastor, es la junta de oficiales. Pero yo, que mi ministerio esté trabajando bien, mi clase yo la voy a preparar bien. ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? La venida del Señor está cerca. Extiende sus manos a la rueca y con sus manos toma el uso. Esta parte me gusta. Ella hace vestidos. Y vamos a ver por qué hace vestidos más adelante. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No hay mayor puerta de bendición, yo lo he vivido tantas veces, que darle al pobre. Y dar, hermanos, no me exime de mi responsabilidad de mis diezmos y ofrendas. Eso es mandato de Dios, el diezmo. La ofrenda es lo que yo estoy agradecida con Dios, pero yo también soy bendecida para bendecir. Y no dar moneditas, no lo digo yo para alardear, lo digo con toda la humildad y deseando que el Señor se lleve toda la gloria. Ha habido veces en las que yo no traigo más que 200 pesos y yo tengo, como todos ustedes tienen, mi presupuesto marcado, pero a mí me rompe que llegue un niño a pedir, o que llegue un extranjero, una persona que tiene un familiar en el hospital. Y yo confío plenamente, porque lo he vivido tanto, que si yo doy esos 200 pesos, no 20 ni 50, no, yo los voy a dar. ¿Y usted cree que no es una lucha para mí? Lo es, como lo es para cualquiera. Yo no me estoy poniendo en un nivel superior. No, esta es una lucha de cualquiera. Todos batallamos con nuestros bolsillos y el dinero. Pero les digo, ya estoy en el nivel en el que yo sé que si doy, el Señor me lo va a retribuir. Y no lo hago esperando que el Señor me lo retribuya, sino que lo hago
confiando en que Él va a proveer mis necesidades. Y entonces yo he dado ese dinero muchas veces y me gusta hacer este siguiente ejercicio. Me pongo a pensar, bueno, Dios me va a dar, ya me quedé sin dinero para esto porque se lo di a esta persona, pero Dios me va a dar dinero porque me va a llegar más trabajo. Me van a depositar el cheque de mi trabajo de maestra tal día antes. Me voy a encontrar dinero perdido en mi ropa. Y empiezo yo a imaginarme todas las posibles causas, todas las posibles situaciones en las cuales Dios me va a sorprender. Y cuando la bendición llega a mis manos, hermanos, ninguna de esas fue. El Señor siempre me sorprende y digo, sí, llegó por esto, qué bien, y tengo para lo que iba a ocupar ese dinero y más. Y eso a mí me motiva a seguir dando, y que mucha gente vea que así como el Señor que nosotros tenemos nos invitó a vivir este mundo donde nos ha provisto aire, agua, comida, el Señor me da una familia y nosotros somos el reflejo de nuestro Padre y le damos a la gente también. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. En otra versión dice lleva ropas dobles. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Cuando yo me puse a ver por qué no tiene miedo para la nieve, todas las cosas en el hebreo tienen una dualidad negativa y positiva. El mar puede significar multitud de gente o multitud de pecados. Un perro puede ser un espíritu inmundo, pero Caleb, el conquistador, su nombre significa perro, que es un animal que marca su territorio. Todo tiene una dualidad, un significado bueno y un significado malo. En el caso de la nieve cae en el invierno, cuando los días son más cortos, cuando los días son más fríos, cuando no hay mucho que comer, cuando el invierno se traduce en el judaísmo como el tiempo de juicio de Dios. Y así como es periódico, cada año nosotros sabemos que va a haber invierno, el juicio de Dios viene periódicamente también. Y cuando el tiempo de Dios de juzgar, cuando vienen los días difíciles, cuando vienen los días de prueba, cuando vienen los días donde no hay mucha luz como los días del invierno, ella está confiada porque su familia está vestida con ropas dobles. Cuando vengan esos días, hermanos, nosotros debemos de estar confiados de que mi casa y yo estamos vestidos espiritualmente para afrontarlo. Y la Biblia habla de muchas vestiduras. Nosotros nada más conocemos la vestidura del cinto de la verdad, la coraza. Pero ¿qué es lo que dice la palabra también? Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, con paciencia para soportar a otros. Todas esas vestiduras que Jesús también en una de sus parábolas dice, porque un hombre entró sin vestidura de gala a esta fiesta. Ella sabe que ella y su familia están vestidas de buenas obras y de una relación con Dios, y que cuando lleguen los días como los que estamos viviendo precisamente en esta pandemia, nada nos puede arrebatar de la voluntad de Dios, del cuidado de Dios, porque somos santos, escogidos, de entrañable misericordia. Usted busque todas las vestiduras que da la palabra y se sorprenderá. A estas vestiduras es a la que se refiere con esta mujer. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Ella está vestida con buenas obras. Su esposo es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Todo el mundo sabe quién es su Dios, sobresale. Todo el mundo sabe quién es su esposo, la conoce y saben que está casada con él. Imagínense que todo el mundo al conocernos supiera cuál es el Dios que servimos. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes, otra vez con las vestiduras. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. ¿Qué puede pasar? Si el Señor está con nosotros, ¿qué puede pasar? Pero es que la pandemia, pero es que acabamos de comprar casa, pero es que el trabajo se está diluyendo. ¿Qué puede pasar? El Señor está con nosotros. Esa debiera de ser nuestra actitud. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. No es la misma Betsabé que dijo, sí, vamos a tenderle esta trampa a Urías. No es la misma Betsabé a la que se le ocurre para seducir, subirse a la terraza a bañarse. No.
Dios la ha procesado y tiene sabiduría y tiene consejos para dar a los demás, de manera que ella está aconsejando a el último gran rey de Israel. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Ella sabe lo que pasa en su casa. ¿Cómo es que aquí la hermana no se da cuenta que el hijo tiene 3 novias? Ay, es que mi hijo está tan guapo. Mira cómo las muchachas lo siguen. ¿Cómo es que la suegra no sabe que su hija le está poniendo los cuernos al yerno? Sabemos lo que tenemos en nuestra casa. Sabemos de qué nuestros hijos son capaces. ¿Cómo es que no me doy cuenta que mi hijo llega tarde, que mi esposo tiene tales o cuales amigos? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y tengo autoridad para poner orden. No, esta mujer no es una mujer de, pues aquí sujetada al marido, sufriendo. No, ¿qué está pasando? Porque esta es la casa de Dios. Porque aquí el Señor habita con nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios. Tú dejas de andar con 3 muchachas, te metes en oración y ayuno, que ese género te salga, que te suba la autoestima, no necesitas andar de noviero, porque el Señor dice que a sus ojos fuimos estimados y Él nos compró y nos amó. Es suficiente. Y vas y te buscas una buena muchacha y empiezas una relación bien. Mi amor, ¿tú qué tienes que andar yendo a ver el juego allá con tus amigos que toman cerveza? Aquí puedes ver el juego en tu casa, hacer tu poner orden, hermanos, poner orden. Y cuando nosotros actuamos como esa mujer, como iglesia, yo estoy consciente de lo que pasa en mi casa, en mi templo, en mi lugar santo y en mi lugar santísimo, lo que veo, lo que escucho, lo que yo hablo, lo que yo como. Yo estoy consciente de todo eso. Ese es el trabajo de esta mujer. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, con esto termino, qué hermoso sería escuchar la voz de Dios refiriéndose a nosotros por nombre. Después de todo nuestro trabajo, los judíos todas las mañanas oran. Señor, entre sus oraciones matinales, gracias porque no me hiciste gentil, gracias porque no me hiciste mujer y gracias por otras cosas. Y si nosotros no conocemos la cultura, podemos decir, ay, qué machista, ay, qué misógino. No, porque ser mujer, hermano, es difícil. Una buena mujer, tan difícil como ser buena iglesia, tan difícil como ser buen creyente. Eso es difícil. Esto no cualquiera lo hace y no se logra los 3 días de haber llegado a los pies de Cristo. Necesitamos una santificación progresiva, porque el Señor nos da la inicial, pero la progresiva depende de cuánto nosotros queramos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y que el Señor nos diga, muchas mujeres, muchos hombres, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Imagínese cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor así, no sé cómo vaya a ser ese día. Pablo dice que son cosas que ni siquiera se nos han ocurrido, pero que nos hablaran así como en los campamentos por iglesias, ¿verdad? Y de ahí ya que pasaran individualmente con cada uno y que el Señor nos dijera, muchas iglesias hicieron el bien, muchos creyentes hicieron el bien, pero lo que tú hiciste sobrepasó todo lo demás. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Ay, aquel muchachito que canta tan bonito en la alabanza. Ay, sí, cómo Dios lo usa. Ay, mira aquel pastor, qué bonito predica, cómo Dios lo... El corazón es engañoso, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor lo conoce. Nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, ni por mi esposo que es el pastor, ni por mi hijo que es el de la alabanza, ni por mi hija que es la maestra. No puedo, porque el que conoce su corazón es Dios. Pero la mujer, la persona, la iglesia que teme al Señor, esa será alabada. Denle del fruto de sus manos. ¿Qué puede salir de manos que trabajan obras de bien? Imagínense, ¿qué recompensa tiene el Señor para nosotros? Y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad.
la nueva Jerusalén, cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia, cuando nos lleve, cuando nos vea que fuimos de bendición a otros, que estuvimos vigilantes de nuestro trabajo en la iglesia, de nuestras familias, de nuestra mayordomía. Todo eso comienza cuando el Señor habla dulcemente a nuestra vida y nosotros decidimos dejarlo obrar, como fue en el caso de Betsabé. De David sabemos que ha sido el gran rey del pueblo, pero de Betsabé, ¿qué más se dijo? Entre líneas nosotros podemos encontrar que estamos mucho más identificados con ella de lo que imaginamos y de que el Señor la pone en un lugar de honra, porque ella termina en el libro de Mateo siendo parte de la genealogía del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, ¿cómo te damos gracias por tu bendición, Padre, por tu presencia, por tu enseñanza? Señor, te pido que si en este momento alguno de mis hermanos ha sido tocado, Padre, escuche su oración. Sabemos, Señor, que irremediablemente te fallamos. Sabemos que hemos pecado deliberadamente muchas veces y que cada una de esas veces tú nos das la oportunidad de entregarte nuestras debilidades para que tú las proceses. A veces iniciamos, Señor, pero ese proceso es duro, pero ese proceso nos enfrenta a cosas que no queremos, Señor, y decidimos dejar todo ahí, pero tú vuelves y nos hablas otra vez. Permite, Señor, que esta vez sea la definitiva, que nosotros confiemos plenamente en ti, de manera que podamos cumplir, Padre, la obra de esta mujer, la obra de esta iglesia. De manera, Señor, que tomemos la iniciativa que tú das y que a partir de ahí desarrollemos nuestra fe, los frutos, las buenas obras, la santidad, Padre, de la mano contigo. Te pido por cada una de las personas en sus casas. Guárdalas, Señor, dales un hermoso día de descanso. Provee todo lo que necesitan, Padre, y quédate con todos nosotros. Tú eres nuestro único y soberano Dios, el esposo que no nos falla, no como los esposos, Padre, que muchas veces podemos conocer que abusan, que maltratan. No, Señor, tú no eres así. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos y porque tú nos dices qué esperas de nosotros. Concédenos ser mucho más de lo que tú esperas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.